Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas casi noches. Todo Un gusto bien. verlos otra vez por estos lugares. Charlemos sobre fotografía, este espacio para pensar, para discutir, para opinar, para comprender otros caminos por los que se hace la fotografía. Gracias por su permanencia, su colaboración, su presencia en este proyecto comunitario. Hoy es un día especial, ¿saben? Ana Karen nos va a presentar su libro favorito. En los minutos va a empezar y vamos a tocar un tema que por lo menos a mí me cautiva y me conmueve mucho, que es la fotografía originaria, es decir, cómo se hacía la fotografía antes de la era digital, ¿no? ¿Qué controles existían? ¿Qué disciplina había? ¿Qué rigor se tomaba para poder hacer que una fotografía quedara correctamente expuesta, correctamente impresa? Saben todos estos elementos que van detrás, incluyendo, por supuesto, los formatos de la cámara, porque ahora es muy habitual poder utilizar la cámara fotográfica DSLR y prácticamente de ahí nos sostenemos para hacer cualquier tipo de trabajo. Sabemos que existe el formato medio, sabemos que existe el gran formato, eh, pero no sé si todo el mundo haya pasado por la experiencia de tocarlo y trabajarlo. Bueno, pues hoy nos vamos a meter ese mundo con Carlos Díaz Corona, que también nos va a enseñar, miren lo que nos va a enseñar. Yo Ahí quiero está. una. Ahí la voy a dejar de adorno, para que se vea ahí. Una cámara de gran formato. Pero bueno, empecemos esta charla del día de hoy para no quitar el tiempo a los que nos van a presentar cosas. Y Ana Karen, es todo tuyo el micrófono. Pues estuve pensando qué libro presentar y me fui por este. Se llama Fotografiar del Natural. Es del editorial Gustavo Gili, que es una editorial que me gusta mucho visitar en la FIL. Tiene muy buenos libros de fotografía y escogí este que es de Henry Cartier-Bresson, que este fotógrafo me imagino que la mayoría lo conoce porque es pues un máster. Yo lo conocí por Michelle, es fundador de la agencia Magnum y el libro es de mis favoritos porque me parece bastante sencillo, ya que tiene muchos textos de él. Empieza un poquito platicando sobre la fotografía, sobre la composición, sobre el color. Y lo que me gusta mucho es que es muy fácil de leer, muy sencillo. Sientes que es una conversación con el fotógrafo y que ve la fotografía de una manera muy humana, ¿no? O sea, creo que los libros que hablan de lo técnico están muy bien, pero de repente a mí me falla como un poquito esta onda de que fotografiar, cuando hablábamos de la inspiración, y de repente leer este libro es como platicar con él, y recordar un poquito también de por qué me gusta, al menos a mí, la fotografía, ¿no? Empieza con el instante decisivo, que era de lo que hablaba Cartier, de capturar como el momento, ¿no? Y también tiene ahí varias frases que me gustan. Hoy lo estuve repasando precisamente para hablar de él, de que él decía que había que observar y estar observando hasta cachar el momento. Por aquí señalé algo. Justo también algo que me gusta mucho es que trae como estas como réplicas tal cual de su letra, y acá ya lo trae como traducido y dice: nunca he sentido pasión por la fotografía en sí misma, sino por la posibilidad de captar, olvidándome de mí mismo, en una fracción de segundo, la emoción que el tema desprende y la belleza de la forma. En otras palabras, una geometría desvelada por lo que se ofrece. El disparo fotográfico es uno de mis cuadernos de esbozos. Justamente señalé eso porque el libro está lleno como de pues estas reflexiones que él mismo hacía y de cómo él veía y sentía la fotografía. Claro que al principio nos habla un poquito más de la composición, del color, de todas estas cuestiones, y luego se va a las reflexiones, y luego tiene unas páginas donde nos habla de sus viajes y de sus encuentros con ciertos personajes. Por ejemplo, hay ahí
un fragmento de un viaje a Cuba, donde cuenta cómo quería retratar a Fidel Castro y cómo fue esta búsqueda, de una manera muy breve. Y cómo también cuando conoció el Che Guevara, cómo lo describe. Y lo que me gusta mucho es que ves el retrato que le hizo a la persona y luego lees un poquito de la descripción y creo que él totalmente tenía este elemento humano más allá de que cuando nos habla del retrato dice que, que si trabajas con un cliente, los clientes van a esperar salir favorecidos y que eso no es un retrato, que el retrato va más allá y ver el exterior, el interior. Entonces, de repente, si yo me siento un poquito trabada haciendo retratos, leer eso es como un respiro, ¿no? Como que dices, va, sí es cierto, se me había olvidado que el retrato no es solo poner el personaje y que salga bonito, ¿no? Sino buscar ahí un algo más. También de repente habla de Jean Renoir, este director de cine, y de cómo fue su encuentro con él, que muchos asisten en dirección para convertirse en directores. Perdón, Ana Karen, se trabó un poco el internet. Decías que con Jean Renoir, Cartier-Bresson fue asistente de dirección y al final no encontró ese camino. Pues que asistió a dirección y que en Estados Unidos se hace la asistencia de dirección como una carrera en sí, pero él dice que en otros lugares es para aspirar a ser director de cine y que no era por ahí su camino, ¿no? Entonces de repente también es como muy grato encontrar como estas pequeñas reflexiones, su trabajo con estas personas, su visión más que nada, porque de verdad creo que tiene una manera, yo ya había visto su trabajo fotográfico, pero cuando lees cómo él describe lo que observaba, creo que entiendes mucho más como por dónde iba su fotografía, no solo viendo sus fotos, sino como toda la reflexión que tiene de observar y una manera un tanto poética de ver el mundo y lo que acontece. Y también cuando habla de sus viajes, por ejemplo, platica que a la gente se le hacía muy raro cuando él iba de fotógrafo, que era un tanto intempestivo, no sé si sea la palabra, pero que él fotografiaba, porque él quería mostrar la realidad y que de repente la gente esperaba como, pues que tal vez acomodar algún cuadro o algo por el estilo, y que él decía no, que quería como estar observando y estar encontrando, y que lo que más le interesaba era la gente en su, pues en su naturaleza tal cual, ¿no? Viviendo y sin más pretensión de. Entonces, además está muy breve, tiene 100 páginas cuando mucho, y creo que es como un libro muy, muy lindo como para que te puedes leer en un día y que de repente yo lo hago mucho cuando me trabo con algo, lo agarro y leo fragmentitos, ¿no? Y a veces la composición y el instante decisivo y de repente, pues, cómo hacía el retrato, cuál era su opinión de las personas. Entonces, por eso me gustó mucho y por eso escogí este libro, que me parece bastante, bastante lindo. Muchas gracias, querida Ana Karen. Coincido contigo que es un libro súper lindo en el sentido de es una transparencia de Cartier-Bresson y sus motivaciones. Y todas estas inquietudes que tenemos sobre el por qué las personas hacen las fotografías como las hacen, ese libro parece ser como una especie de respuesta a esos porqués, ¿no? Así es. Por ahí preguntan cómo se llama el libro, es Fotografiar del Natural. Y justo también hay un fragmento donde habla de eso, de que la fotografía es no solo es la respuesta a las cosas, sino es un cuestionamiento también. Entonces me gusta mucho tal cual leer sus reflexiones, como que recuerdas un poquito como las motivaciones, ¿no? Dice, la fotografía es un cuestionamiento que nos hacemos, pero también la respuesta a ese cuestionamiento. Lo ve muy lindo. Qué chido. Muchísimas gracias, Ana Karen, por esta linda recomendación. Además, hombre, es Cartier-Bresson. Uno no podría decir que no a esa maravilla. Así que muchas gracias. Hago la introducción. Carlos Díaz Corona es un fotógrafo al que yo conocí a principios de los 2000 cuando yo estaba haciendo stop motion
con René Castillo y en algún momento no podía hacer las cosas y quien hizo la fotografía de un comercial que además me gustó mucho, que fue el de Tía Rosa, el de un león, ¿te acuerdas? Un león y la galleta. Sí, 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 sí. Se hizo la foto Carlos y a mí una de las cosas que me sorprendió en ese momento es que lo que yo consideraba fotografía, que yo vengo de una escuela mucho más dramática en los sentidos estéticos, de repente llego al set, veo la iluminación y digo, esto es algo que yo no pensaba que se podría hacer, ¿no? Y entonces así conozco a Carlos, como alguien que me abrió la cabeza para entender el mundo, que ese comercial era con un aspecto y una estética comercial, y que me abrió el mundo como para comprender que la fotografía y la luz era mucho más amplia de lo que yo creía. Carlos, bienvenido, te agradezco mucho la generosidad de regalarnos el tiempo. Y como vamos a hablar de la fotografía originaria, yo quiero empezar y abrir el tema con una pregunta. ¿Cómo se hacía fotografía antes de la era digital? Pues ese es justamente el tema que nos ocupa, ¿verdad? Se hacía fotografía, digamos, se dibujaba con luz, aún antes de que se pudiera, digamos, fijar la imagen, porque son dos cosas distintas. Una cosa es la luz y el fenómeno que implica la luz pasando por un filtro que es un lente o por un hoyo, y que es como el principio básico de una cámara oscura. Y otra cosa es que esa imagen, una cosa es producir la imagen con el fenómeno de una cámara oscura, donde no me quiero detener demasiado en la historia, ni ser demasiado puntual en todos los puntos de la historia, pero el principio de la cámara oscura tenía que ver con una ayuda para dibujar, tenía que ver con el fenómeno que se observó, de hecho, entiendo que alguien lo observó hasta antes de Cristo, en condiciones donde en un cuarto oscuro, en un cuarto de total oscuridad, se abre un pequeñísimo orificio y en la pared de enfrente se proyecta una imagen del exterior. Y Volteada. bueno, eso es un poco tieso porque pues no puedes andar cargando tu cuarto a todas partes, ¿no? Más bien lo primero que se hizo para observar el fenómeno pues fue observarlo y ya. Y eventualmente lo usaron más como en el siglo XVI o a lo mejor antes, en algún punto de la historia, los pintores usaron el fenómeno para dibujar como una ayuda para el trazo del paisaje, para una ayuda para el trazo de algo que pretendían pintar. Y ese es como el asunto de cámara oscura. Cámara se refería al cuarto, a un cuarto en oscuridad donde se podía observar el fenómeno de la proyección de una imagen en un plano de enfrente, ¿no? Corte a 1850, donde ya la fotografía se hace más popular, digamos a principios del siglo XIX, entre Daguerre y Nipse, desarrollan mecanismos para fijar la imagen con el daguerrotipo, y luego en Inglaterra el Talbot usa ¿cómo se llamaba su proceso? El calotipo. Y, no soy ningún erudito, hoy le di una laidita a un par de cosas históricas y les presento rápidamente, si encuentro la cháchara de compartir pantalla, les quiero mostrar básicamente, estas son cámaras oscuras. A ver si me deja. Como ven, hice mi búsqueda y Getty Images me ofreció un montón de imágenes para comprar por la módica cantidad de $450 cada una, ¿no? Pero básicamente eran cajas de madera fijas, empezaron siendo fijas y luego se encontraron con que para poder usar distintos lentes, el cuerpo de las cámaras tendría que tener alguna movilidad, es decir, cambiar su dimensión para poder usar lentes de distintas distancias focales. Ahorita vamos quiero como tocar algunos conceptos ya más enfocado en la cámara de Marras, que es la que yo tengo aquí atrás, que es una evolución, es una tataranietísima de estas cámaras que les estoy mostrando, ¿no? Que básicamente
abrevan del mismo efecto. La luz entra por un lado y proyecta una imagen en el respaldo, digamos, en el lado de enfrente. Y en fin, aquí hay gran variedad de camaritas, unas más grandes, hay otras. El nombre del juego, antes de que se pudiera fijar la imagen, era poder hacer una cámara oscura que pudieran llevar los pintores al exterior y poder hacer su trazo en sitio, ¿no? Y de manera que facilitaba tremendamente la reproducción en proporción y en perspectiva de un paisaje, ¿no? Para los pintores que les interesaba el realismo en su momento. Y bueno, del medio es Daguerre, fotografiado, me parece, creo que esa foto es de uno de sus aprendices. Tengo un mosquito, jodón. Muy bien. Entonces, al final, ¿qué es? Esto es como desde el origen. La otra cosa es quiero como poner en contexto cómo llega uno a enfermarse con una cámara de estas, ¿no? ¿Cuántos años tiene esa cámara? Esta cámara yo la compré nuevecita de paquete, en 1991-92. O sea que hace 30 años todavía se utilizaba de manera moderna una cámara como estas. Todavía muchos años después, todavía ahorita hay quien lo usa, quien la usa, ¿eh? Todavía se usa comercialmente, incluso en mercados mucho más ricos que el nuestro, ¿no? Ahorita en México se usa mucho como una herramienta de producción artística. Yeah. Porque, bueno, ya irán viendo sus posibilidades y es una máquina que tiene muchísimas posibilidades de control, te ofrece un control abrumador sobre la imagen, ¿no? Cosas que tiene que ver con que te obliga a revisar todo el proceso creativo de creación de la imagen. A ver, ¿cuál es este proceso creativo? Platícanos. Mira, lo que pasa es que tienes que tomar muchas decisiones en el proceso. Si quieres ahorita, aguántame, repíteme esa pregunta en un ratito para ir como al aspecto de los cuerpos, de explicar de qué se arma esa cámara, y aguántame esa pregunta porque se me va a olvidar. Aquí la anoto. Entonces, bueno, rapidísimo, de una forma súper breve. ¿Cómo llegué yo a esta cámara? Yo empecé tomando fotos como aficionado en preparatoria con una cámara de 35 milímetros, una A1 Program, que es demasiado largo explicar cómo hice de ella, pero tiene que ver con mi papá haciendo un viaje. En fin. ¿En qué año es esto? Cámara, ¿perdón? ¿En qué año es esto? Eso fue en yo estaba en el último año de prepa, 1982. Ok. Yo me gradué en mayo de 83 y me hice esa cámara en septiembre del 82 y con eso empecé. Okay. Y tomé fotos todo el último año de prepa y toda la universidad en que estudié ingeniería electrónica sin intenciones de ser ingeniero. Y yo empecé a tomar fotografías profesionales, digamos, a trabajar en mi oficio cuando me gradué de la universidad y no me contrató Hewlett Packard, que era como la panacea para ser ingeniero en electrónica y trabajar en Hewlett Packard, ya la vida resuelta. A mí se me olvidó en el camino que quería ser fotógrafo y el que no me contratara Hewlett Packard me lo recordó. Total, yo empecé a buscar mis primeros clientes con una cámara de 35 milímetros y solamente tenía un par de lentes. Tenía un 50 milímetros y un 28 milímetros como un gran angular y no tenía más. Eventualmente me hice de un lente macro y de un zoom telefoto y con eso como tenía más armado el kit. Y la primer encargo que pude obtener fue documentar unos departamentos de interés social que el cliente, que era originalmente un cliente de mi papá, me concedió como abrirle un hueco en su presupuesto para que yo tomara esas fotos. Como no tenía otra cosa que hacer, me dediqué en cuerpo y alma a ese encargo y quedó muy bonito, ¿no? Pero siendo un trabajo de arquitectura, eventualmente se me sembró ahí una semilla de que la perspectiva que yo podía hacer con esa camarita, pues era limitada. Y era una semillita que luego olvidé. Eventualmente, como estaba embarcado en fotografía de arquitectura, los arquitectos presentaban en sus proyectos
en unas carpetas, en unos álbumes fotográficos preciosos que dependían de hacerse reproducción de las perspectivas y de los planos para luego reproducirse en carpetas y entregar a los inversionistas. Eso me llevó a una necesidad fotográfica para crecer el formato de mi cámara y dejar de hacer las cosas en 35 milímetros y empezar a trabajar con una cámara de formato medio. Perdón, ¿cómo supiste, Carlos, que el 35 milímetros ya te estaba estancando? ¿Y cómo sabías que el gran formato o el formato medio era una opción? ¿Tomaste algún taller en medio de todo esto? No, me enfrenté a la crítica de mi cliente cuando yo tomé las reproducciones de unas láminas en 35. Yo casi nunca tomé clases o talleres. Sí tomé algunos eventualmente, pero al principio no. Entonces mi proceso de aprendizaje era la retroalimentación de mis clientes, que afortunadamente nunca fue devastadora, pero siempre había algo que mejorar, ¿no? Y en algún punto el tema fue que pidieron unas carpetas extra grandes porque era un extra importante proyecto para extra inversionistas súper extra ricos, ¿no? Entonces, en vez de hacer unas carpetas de tamaño 8x10 o 8x14 pulgadas, de pronto quisieron hacer las carpetas en muy grande, en 16x20, en así. Y los negativos de 35 milímetros Tronaban. no llegaron con la calidad que hubiéramos querido a ese formato de un librote, ¿no? Unas impresiones espectaculares. Escuchen bien, un 35 milímetros de esa época no llegaba a una impresión de 16 por 20 pulgadas, que es más o menos 50 por 40 centímetros. Exacto, no llegaba de una forma fácil, ¿no? Lo podías hacer por otros caminos, pero no un negativo disponible comercialmente, que era lo que yo sabía usar. Exacto, y Entonces, además me imagino que utilizabas la cámara que habías comprado, la primera, la Canon. seguía usando mi Canon A1 Program, sí, por supuesto. Una pregunta más, ¿cómo lograbas o cómo lograste comprender el uso de la perspectiva? Porque si algo reconozco en tu trabajo es el trabajo en la perspectiva en cuestiones arquitectónicas. ¿Lo percibías así de manera natural, talento puro o qué? Pues sí, porque me gustaba, como te digo, me gustaba la fotografía de arquitectura desde siempre, ¿no? En algún momento de mi vida sí me interesaba ser arquitecto, me interesó, lo pensé como así sutilmente y luego lo deseché, Órale. porque no dibujo bien, no soy buen dibujante. Y pero la obsesión por tener un plano, digamos, por tener una reproducción sin perspectiva, me surgió más en el reto de fotografiar arte, ¿no? En el reto de fotografiar los planos y en el reto de fotografiar las perspectivas, porque no vas a entregar un álbum donde la perspectiva esté chueca, ¿no? Donde los planos se vean en escorzo. No, necesitabas como hacer una reproducción muy derechita de cada plano y de cada dibujo de los arquitectos para que ellos estuvieran orgullosos de su carpeta, ¿no? Entonces, bueno, eso empezó a sembrar una obsesión. Pero como son cosas que dominas y las pones frente a ti y es muy fácil poner la cámara en el ombligo del objeto que estás fotografiando, pues las cosas con un telefoto medio, un telefoto tímido, alcanzas, me refiero a un telefoto tímido comparando como con un 70, 90 milímetros, ¿no? No Ok. necesitas un gran telefoto, hablando en términos de reflex, por ahí, porque luego eso cambia, la escala cambia. Total, empezamos a trabajar, la vida me socorrió con un gran socio, un gran amigo, José Martínez Berea, que probablemente conocen, probablemente han oído hablar de él. Fuimos socios una buena temporada, aprendimos muchas cosas juntos y él tenía ya una cámara de formato medio, una Pentax 645 que era luminosísima, que era preciosa, y con esa cámara reunimos el requisito para poder seguir haciendo esa chamba con una mucha mejor calidad, porque pues el formato de 6 por 4,5 centímetros pues es 2 veces y media la del 35 milímetros. Entonces las carpetas quedaban bellísimas y en general toda la foto comercial que hacíamos quedaba mucho mejor. En algún punto queríamos crecer la cámara y nuestra primera lógica fue crecer nada más el formato, crecer hacia 6x7, pensando en buscar como mejor calidad de reproducción en los libros, mejor calidad de reproducción en los gráficos de publicidad, que es en lo que trabajábamos. Y
buscando consejo con un amigo que se dedicaba a la impresión de folletos de muy alta calidad, él me habló por primera vez de esto. Él me dijo, no te sirve de tanto el brinco del 645 al 6x7, porque solo el cambio de superficie de película no amerita el gasto que vas a hacer, no justifica, porque no estás realmente ofreciendo un salto cuántico en tus calidades de fotógrafo. El salto cuántico viene cuando obtienes más control de la imagen a partir de una cámara de fuelle. ¿Qué es eso? Pues una cámara de formato grande. ¿Qué demonios es eso? Ya tenía yo una noción, pero lo veía como en el trabajo de Ansel Adams y lo veía como no una fotografía vigente entonces, ¿no? A mí me parecía que ya entonces se había acabado las cámaras de fuelle, eran las cámaras de los retratistas para el pasaporte, ¿no? Eso es lo que era. Y entonces me puse a investigar siguiendo este consejo de este amigo que admiro mucho, y entonces pues me encuentro con que hay toda una industria de fotografía de cámaras de formato grande, y toda una industria que consume sus imágenes, y toda una industria que producía, había, no sé, 6, 8 marcas por lo menos, ¿no? Linov, Sinar, Technic-Cardan, y luego había otras japonesas y otras rusas. Hay muchas cámaras de formato grande, ¿no? Yo les presento aquí la niña de mis ojos. Es una Sinar F2. Es la más chica en su momento de la familia Sinar. Es una cámara de 4x5 pulgadas. ¿Qué significa? El formato, digamos, el cuadro de la imagen. A ver si esto funciona mejor aquí. Esta es la más chica de la familia, es una 4x5 pulgadas. Este es una ayuda para ver. La cámara en sí, ¿la alcanzan a ver en para usar las dos manos? Sí. La cámara realmente es esto. Este es el fuelle. Es el billows. Y les voy a compartir la pantalla de otra cosa que preparé por ahí rápidamente. Esto es una búsqueda de la palabra billows, ahí dice B-E-L-L-O-W-S, y hay inmensas posibilidades, ¿no? Son cámaras de fuelle, todas ellas tienen son cámaras de fuelle, porque es el fuelle, al final, lo que construye la oscuridad. Este es el secreto, la oportunidad de la oscuridad. Pero no trabaja solo. Ahí hagan su búsqueda en Google cuando quieran. La cámara, el fuelle, digamos, necesita dos cosas. Necesita un montante trasero, que es este. Este es el lugar donde se pone la película. Es como un monstruo come galletas. ¿Alcanza a verse? Sí. Se abre. Al abrirse, la película entraba ahí. Ahorita la van a ver armada, pero bueno, este es el montante trasero que une el respaldo y al fuelle. ¡Ay, Dios mío! Montante trasero. El montante delantero tiene al fuelle por un lado, este es el montante delantero, que abraza el fuelle por un lado y abraza la maravilla, abraza al lente. Y esto es lo que puede ser como una revelación para los que no la conocen y siempre es interesante para mí y espero para todos. No hay cortina, no hay una separación entre el obturador y la apertura. De alguna manera todo está contenido en el lente. Digamos, lo primero que les quiero mostrar es la apertura. Es un control constante. ¿Se alcanza a ver? Sí. Si algo no está siendo claro, me gritan rápido, ¿eh? Esta es la apertura.
Y aquí es una cosa de las primeras que me encanta, que me sorprendió cuando empecé a aprender de esto. Este lente cierra hasta f/64. Wow. Y sí, es la escala en la que están pensando, están acostumbrados al 2.8, al f4, al 5.6, al 11. Bueno, normalmente los lentes llegan a f22, los lentes de las cámaras reflex, que es lo que asumo que todo el mundo usa, y acá, ocasionalmente llegan a f32. Esta llega hasta f64 y no es el extremo. Hay lentes que llegaban a f90 e incluso a f128. Cosas de la física, ¿no? Este lente, ahí como lo ven, es un 210 milímetros. Es de alguna forma lo que se concibe como el lente normal para una cámara de formato grande, para una cámara de 4 por 5 pulgadas. Eso me llevó a investigar cuál es el concepto de un lente normal. El concepto de un lente normal parte desde un concepto que tiene que ver con lo que un ojo ve sin moverlo. Es, digamos, el ángulo de cobertura, el lente que puede tener más o menos la misma cobertura que un ojo sin moverlo, o sea, como caballito de calandria, es básicamente un lente normal. Más técnicamente, ¿cómo se define? Un lente normal es la diagonal del formato con el que trabajas. Digamos, en 35 milímetros, el cuadro de 35 milímetros es de 24 por 36 milímetros. No quiero ser su maestra de matemáticas de la prepa, pero la hipotenusa de ese triángulo que se forma de 24 por 36, la hipotenusa es alrededor de 45, 40 y algo milímetros. Eso es la distancia focal de un lente en un formato full frame de 35 milímetros. ¿Más o menos me ubican? Sí. Perfecto. En esta, cuando la cámara mide 4 por 5 pulgadas, que son 10 por 12 centímetros o 100 por 120 milímetros, la diagonal son 210 milímetros. Vale. Más o menos. Hagan la matemática, ¿no? Son 10 por 10, 12 por 12, son 144 más 244, raíz de 244, por ahí de 210. Por ahí de 21 milímetros, ¿no? Por ahí. La raíz de 10 por 10. Luego hacemos la matemática, pero Yo tiene te creo. que ver con la diagonal, con la medida de la diagonal. Entonces, ¿cómo funciona un lente de formato grande? Esta es una de las cosas que para mí fue fascinante aprender porque es casi un ritual. Tienes que escoger la apertura de trabajo. Esto se llama stop down, que es cerrar la apertura. Tomar la apertura de trabajo, cerrar el obturador, cargar el obturador y dispararlo. ¿Alcanzaron a ver ahí? Qué maravilla. Aquí mismo se selecciona la velocidad. Aquí está el aro de control de velocidad. ¿Lo alcanzan a ver? Sí. Ahí medio se alcanzan a ver los números de velocidad. En el costado se ven los números de apertura. Y todo está aquí. Toda la mecánica de tomar las fotos está aquí. Es la magia. Y entonces, bueno, puedo abrirle más y disparar un poquitito más lento. Lo cargo y disparo. Este cosito es un accesorio chiquitito donde entra un cable disparador. ¿Alguna vez han visto un cable disparador? A la distancia yo pico el botón aquí y el cable disparador hace su trabajo en el lente. O sea que si sé que es eso, estoy vieja. Chale. ¿Perdón? Si sé que es eso, estoy vieja, ya valió gorro. En tu pregunta lleva la respuesta, Clau. Chale. ¿Cuál era la pregunta? Que si sé que es eso, entonces
estoy vieja, por lo tanto Oh, estoy en no, riesgo no, de no, morir de no. coronavirus y todo eso. No, no. Sí. Muy bien. Entonces, nada más para seguirlo. ¿Cómo se tomaban fotos ya estrictamente hablando con esta cámara? Y ahorita les platico eso. ¿Cómo era la pregunta, Michelle? ¿Cuál era el proceso? Para tomar la foto. Sí, 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 que ya no lo vas explicando. Pues no se me olvidó. Bien. Básicamente, la mecánica sencilla, digamos, la primera mecánica de tomar la foto es, tienes que encuadrar. La ves desde aquí, esta es la pantalla, no hay un visor externo, no hay reflex. Aquí en el vidrio, eso es lo que sí va a ser muy difícil de mostrar. Pueden ver en el vidrio. A ver, déjame encontrarte. Ahí voy. Sí, sí se ve. Alcanzan a ver, allá se ve un punto luminoso en el cristal. Ahí estoy tratando de enfocar un foco que tengo prendido ahí. Este es el enfoque rudo. Ahí está, digamos, más o menos el foco, es como el portafocos. Y en este otro control es el enfoque suave, aquí donde estoy. Entonces, el enfoque rudo es acercar o alejar el montante trasero. ¿Eso por qué? Porque el lente de suyo no enfoca. El enfoque con estos lentes es el movimiento del cuerpo de la cámara, por eso es el fuelle. En su origen, las cámaras oscuras eran fijas, y entonces no podías cambiar de lente porque no podías enfocarlos. O sea, se fabricaba para un cierto lente y es lo que hay, y ya, y pronto, muy pronto empezaron a querer tener como distinta óptica, y el problema fue cómo hacer estas cajas rígidas de madera que fueran telescópicas. Empezaron a hacerlas como telescópicas hasta que eventualmente a alguien se le ocurrió la idea del fuelle. Y bueno, pues todo eso fue el progreso tecnológico en fines del siglo XIX, ¿no? Desde mediados del siglo XIX. Entonces, una de las diferencias entre la óptica de 35 milímetros o formato medio con relación a las de gran formato es que la óptica de gran formato no tiene anillo de enfoque. El enfoque está en el plano de focal que se mueve con el fuelle. Exacto, exactamente. Y es un lente de alguna forma mucho más puro. No tiene 14 elementos en 7 grupos como los lentes, ¿no? Ves las especificaciones de lentes de 35 milímetros y pues son 14 elementos en 6 grupos, ¿no? Y eso es básicamente lentes para poder manejar el foco adentro y para corregir distorsiones, ¿no? Y corregir problemas en los que se meten para poder enfocar, crean distorsiones que luego tienen que arreglar, y entonces por eso los lentes se vuelven más y más complejos. Claro. Acá simplemente podían hacer lentes grandotes, bien pulidos y ya, ¿no? El requerimiento no era mucho más, porque en sus orígenes el conocimiento de óptica era muy amplio, pero la técnica para fabricar lentes complejos no era tan amplia, ¿no? Ya. Entonces, bueno, yo decido que le quiero tomar foto, a esa lámpara o a ver si alcanza a verse algo más interesante. Bueno, me ven ahí lo que tengo en el cuadro, ¿verdad? Ahí no está en foco, ahí medio empiezo a ver el foco. Y eso es como el enfoque tosco. Y el enfoque fino, que siempre había que hacer el enfoque fino, era con una lupa, te acercas al plano de la película, al ground glass, al cristal esmerilado, y ahí enfocas, confiando en tu discernimiento para encontrar el punto óptimo de foco. Y ya, eso para empezar, solamente es el principio, eso es como enfocar para decir que así va a ser mi imagen. Luego, que hay que tomar más decisiones. Luego es el asunto de la profundidad de campo. Acá es una decisión importante y crítica, porque normalmente la profundidad de campo de estas cámaras no es dada, no es automática, no
No es algo que calcule la cámara, nada. Es una decisión que tienes que tomar. A veces es trivial, a veces es muy importante. En arquitectura es trivial, porque casi siempre enfocas al infinito, y en fotografía de producto en estudio nunca es trivial, porque la profundidad de campo es muy importante. Entonces, ¿La profundidad de campo se controla también con el diafragma, como en el 35? por supuesto, pero primero, la luz no siempre es totalmente abundante, ¿no? No tienes luz para regalar, quieres ser muy eficiente, necesitas encontrar la apertura óptima para tú tener la profundidad de campo que necesitas. Vamos a decir que tú quieres fotografiar las cosas de una mesa y entonces necesitas que las cosas que están en primer plano y las cosas que están en segundo plano, digamos, este cuaderno, ya me pasé a la otra pantallita, ¿me están viendo? Sí. Las cosas que están en toda la mesa quiero que salga en foco. Entonces, mi profundidad de campo tiene que ir desde un punto hasta el otro. Estas cámaras, más bien la ciencia, tiene tiene muchas posibilidades. Primero, déjame recapitular. ¿Cómo es el enfoque óptimo en infinito? Es si este lente es de 210 milímetros, esta distancia es de 210 milímetros. Órale. O sea, el enfoque al infinito es básicamente en la distancia focal del lente. Si quiero enfocar más cerca, todo el tiempo es crecer el cuerpo de la cámara. Hasta lo extremo de que estoy fotografiando algo muy de cerca, muy, muy chiquitito, lo quiero fotografiar muy de cerca, y entonces estiro el fuelle así. Y si esto no era suficiente, desarmas la cámara, no se ve, desarmas la cámara y aquí le pones otro tubo como le puse este. Yo nada más tengo 2 tubos, pero en fin, el asunto es que ahí podría estar enfocado al infinito, pero necesito enfocar algo más cercano, entonces crezco la posibilidad de desplazamiento del respaldo hasta donde lo vaya necesitando. Wow. Y esto puede crecer más, y entonces en vez de tener el respaldo ahí, aquí pongo otro fuelle y se hacen 2 fuelles extendidos y entonces tengo posibilidades de enfocar en condiciones muy cercanas. ¿Qué tan cerca? ¿Perdón? ¿Qué tan cerca? Bueno, no sé el límite físico, el límite real, pero yo una vez fui a Sinaloa a fotografiar insectos con esta cámara. No sabes la pesadilla. El insecto que estábamos persiguiendo era un picudo que dañaba los chiles en los campos. Y yo estaba trabajando para la compañía que fabricaba el agroquímico para combatir esta plaga. Y entonces, luego te das cuenta que no solo es la foto, sino te vuelves domador de picudos. Porque una cosa es tener el insecto y no apachurrarlo, entonces tiene que estar vivo, pero necesitabas hacerlo pasar por el punto donde tú ya enfocaste, ¿no? Entonces, todo el asunto era poner la cámara en el sitio, enfocar con una piedrita y luego ir controlando el sol, que el animalito le huye al sol directo, y entonces le vas dejando pasar la luz hasta que llega al punto donde lo quieres y tomas la foto. ¡Pum! Una experiencia, ¿no? Por supuesto, nada como el autofocus y eso. Cuando estás haciendo cosas de fotografía de cerca, uno de los factores es que la luz viaja, la luz literalmente, en una cámara reflex, la luz viaja lo que viaja dentro del cuerpo y ya. Acá no. La luz viaja a una distancia mayor. Y en la distancia mayor hay una pérdida de luminosidad. Entonces, no importa que tengas mucha luz afuera, si estás haciendo cosas de mesa, no tienes nunca suficiente luz. Siempre tienes que buscar ser eficiente. Y entonces, bueno, hay 2 cosas. Una es la fórmula matemática para calcular la pérdida de luz, porque no sé si ya lo intuyeron, aquí no hay exposímetro, no hay exposición automática.
Para tomar fotos con esta cámara, lo que se hace, hay varios procedimientos. Uno es un exposímetro, ¿lo conocen? Sí. ¿Lo conocían todos? ¿Todo el mundo lo ha visto? Muy bien. Este particularmente, pues te da, es un Minolta 4 que era fantástico en su momento. Ahorita ya no tiene ni pila ni la tapa trasera. Pero era muy lindo porque además te permitía usar un aditamento para hacer una medición puntual en el plano de la película. Entonces, esa medición puntual en el plano de la película te permitía ¿dónde está la cosa? Meter la bayoneta a medir la luz en el punto de interés, que podía ser la cara de tu sujeto o el objeto que estás fotografiando, etcétera, y entonces dejabas de preocuparte por la pérdida. Pero lo normal es que tenías que calcular la pérdida de luz dentro del fuelle. Eso es el procedimiento normal con una cámara de esta. ¿Y cómo se calculaba? Hay una fórmula matemática que contempla la distancia focal y la distancia de la cámara, la distancia de enfoque. Entonces, todo eso es matemáticas, todo eso, cuando no tenías todas las herramientas, el asunto era matemático, ¿no? Es la distancia focal, entre el cociente, entre la diferencia de las distancias, etc. Hay una fórmula matemática y literal, tenía uno que andar con su cuaderno y haciendo fórmulas para encontrar la pérdida de luz, y entonces ya decía, si yo estoy midiendo afuera para F16, aquí mi pérdida es de 2 pasos, entonces sé que tengo que compensar hasta F8. Y bueno, así de cara es la luz, ¿no? O sea, así de caro es las posibilidades de esta cámara. Y entonces eso te lleva, ¿cómo era la profundidad de campo? La profundidad de campo era otro juego. Enfocabas el punto más cercano que querías, más lejano que querías en foco, y luego medías. Medías con una cinta métrica o con una regla o con lo que sea, medías esa distancia. Luego enfocabas el punto más cercano que quieres que salga en foco y medías. Y con otra fórmula matemática que siempre contempla la distancia focal con la que estás trabajando, encontrabas la apertura óptima para que esos 2 puntos que escogiste, yo ahorita lo hice muy extremo, demasiado extremo el ejemplo, era más sutil, pero con esas diferencias de distancia y contemplando la distancia focal con la que estás trabajando, obtenías cuál era la apertura óptima para tener eso. Y esas son decisiones que se tenían que hacer conscientemente. Ahora, ya a mí me pasa y a todos nos pasa, nadie realmente se detiene a pensar si estás usando 5.6 por qué o F8 por qué, o nadie lo hace con un rigor. Sí sabemos que buscando trabajar con 2.8 o a veces con 1.4, pues vas a tener unos planos desenfocados muy bonitos al fondo. O al revés, si trabajas con F16 o 11 o 22, vas a tener más o menos todo más en foco. Pero nadie realmente, por ejemplo, ya ni siquiera tienen los lentes escalas de profundidad de campo, ¿no? Sí. ¿Las han visto? Sí, sí. Sí. ¿Cuántos han visto la escala de profundidad de campo de su lente en la cámara de 35? Algunos lentes ya ni siquiera tienen escala de foco. Exacto, ya ni siquiera tienen la escala de foco, eso es tristísimo, sí. Déjame ver si aquí tengo uno. Paco nos está enseñando Aquí tengo ya uno, mira. Ándale, ahí está la escala de profundidad de campo. Que son esas rayitas verdes, las rojas, rayitas de amarillas, colores azules. equivalen a una apertura. Y entonces, según la apertura de trabajo vas a tener, y según el punto en el que enfoques, vas a tener esa profundidad de campo. Acá el asunto era un cálculo matemático entre los 2 puntos en que enfocaste. Y entonces eso nos lleva a otra cosa. De pronto necesitabas aperturas demasiado cerradas, F64 o a veces no, los lentes que yo tengo no pasaban de 64, entonces tenías que recurrir a algo.
Y ese algo tiene que ver con una de las cosas que más me fascinó de esta cámara cuando aprendí a usarla, que era el asunto de cambiar la geometría de la cámara. Esta cámara y todas las cámaras que tienen el cuerpo fijo, enfoca, está el lente paralelo al respaldo y enfoca en un plano paralelo a esos dos planos, ¿de acuerdo? Aquí está la cámara y así está, va a enfocar en cualquier plano por allá según acerque o aleje esto. Pero una de las posibilidades de esta cámara es inclinarla, digamos, romper la geometría. Ahí el lente está volteando hacia abajo. ¿Y eso qué es lo que hace? Hay una regla que se llama la regla Schumflug, que básicamente rige qué es lo que hace. El plano de foco ya no es paralelo al lente, ya no es paralelo al respaldo. El plano de foco se puede enfocar en cualquier plano que coincida, esta es muy chistosa la frase, ¿no? Se va a enfocar en cualquier plano que coincida en el espacio con una línea imaginaria que prolonga este plano. Prolongas este plano, vamos por partes. Si tú prolongas este plano y prolongas este plano, los dos se van a unir en algún punto por aquí, ¿correcto? Sí. O sea, se va a formar ahí una línea, digamos, este plano como una hoja de papel y este plano se intersectan ahí y forman una línea al cruzarse los dos planos. ¿De acuerdo? ¿Sí se lo imaginaron? Sí. Bueno, esto, así como está, cuando yo mueva el enfoque, va a enfocar en todos los planos, en cualquier plano que coincida, digamos que atas el codo a esa línea y los planos en el que enfoque van a correr, van a ser como un abanico, van a ser partes de un abanico. Entonces el plano, no tengo el brazo tan largo, mira, a ver si me va a servir la raqueta. La cámara va a enfocar ahí o ahí o ahí o ahí. O sea, el plano de foco no se va a mover linealmente. No es como enfoco allá o enfoco acá. Se va a mover por el ángulo. Enfoco de bajada. Y eso me permite enfocar de bajada al plano de mi mesa. Entonces puedo, eligiendo el plano, que también para cuántos grados hay que darle, y les muestro estas cámaras. Pasamos a la otra, estamos me están viendo en la otra pantalla. Ahora mismo te busco en la otra. Ahí está. Tienen una escala, unos grados para controlar el giro, de manera que no es de prueba y error, hay una cierta ciencia. Entonces, y otra vez, vuelve a pasar por una fórmula matemática que contempla el lente con el que estamos trabajando y las distancias y el ángulo que tiene la cámara, porque normalmente inclinas la cámara. Es una fórmula más compleja, pero básicamente contempla los dos puntos que quieres en foco y te da un ángulo. En vez de darte, la segunda fórmula, en vez de darte un valor de apertura para la profundidad de campo, te da unos grados de inclinación para abarcar esa distancia, ese plano. Y entonces movías la cámara, el montante que tú quisieras, porque hay un valor negativo y un valor positivo. Si aquí es un valor positivo en el lente, el valor positivo en el respaldo es al revés. Entonces tú podías tomar la decisión de controlar la perspectiva con el lente o con el respaldo. Me refiero al controlar el plano de foco con el lente o con el respaldo. Cuando lo hacías con el respaldo, afectabas además no solo el plano de foco.
Y entonces es un juego razonablemente complejo. Voy a quitar el micrófono de... Ya está. ¿Estamos más o menos bien en sonido? Perfecto. Buenísimo. Y entonces, bueno, una de las grandes gracias de esta cámara tiene que ver con eso, con que puedes cambiar el plano en el que enfocas y tienes un enorme control sobre la profundidad de campo. Digo, en este formato realmente no puedo hacer una demostración y sería muy lindo hacerlo y eventualmente, además es tema como de un taller, no como de una charla, pero en fin, Oye, esa es una de las características. está increíble todo esto. Hay un par de preguntas, no sé por qué no quieren levantar la mano y tomar la voz, pero Gerardo Jiménez Osuna dice, ¿hay pérdida de luz al mover el plano del foco? Siempre que modifiques el cuerpo de la cámara vas a tener alguna pérdida de luz. Nora dice, ¿cuánto tiempo se requería para tomar cada fotografía contemplando mediciones, manuales, foco manual y demás cosas? Mira, como no, ahorita se volvió mucho más lento porque estoy dando la explicación. Normalmente, para una fotografía de tabletop photography, para poner la cámara en posición, pues lo hacías en 5 minutos, ¿no? 5, ya con una cierta habilidad y con experiencia, y eso termina siendo un trabajo razonablemente ágil. 5 minutos. Por ahí, más o menos. A veces 10. Cuando el asunto se volvía más complejo, pues más. Suponemos, Claudia pregunta sobre la distorsión. Al mover los planos del montante trasero y delantero, ¿cambia la perspectiva? Sí, por supuesto. Bueno, no. Digamos que yo tengo una perspectiva que me gusta ahí. Colaboren conmigo imaginando que esto está viendo una mesa de productos, okay, de distintos tamaños, y hay una mesa de productos. Y este es el encuadre que quiero. Ahí lo tengo más o menos. Ya lo vi, ya lo enfoqué, más o menos. Pero tengo el problema de la profundidad de campo, entonces lo soluciono eventualmente moviendo. La fórmula me dice 10 grados hacia adelante. Esta decisión nada más cambia el plano de foco y no modifica la perspectiva que yo ya me vendí, que ya me gustó. Pero si este movimiento de 10 grados lo hago aquí, este movimiento sí afecta la perspectiva. O sea, ya la perspectiva original con la que compuse mi imagen ya cambió. Básicamente, los objetos que están más abajo van a verse mucho más grandes que cuando tomé mi primera decisión. A veces será bonito, a veces no, porque era interesante cuando tenías en primer plano cosas que eran muy chiquititas, modificabas el plano de enfoque con el montante trasero para que no fueran tan chiquititas. Y entonces, modificando la perspectiva, lograbas tener como una reproducción más fiel de pronto, ¿no? Las cosas podías verlas mejor. Todas son decisiones estéticas. No había una manera correcta de hacerlo y eso es otra de las cosas que resultaba muy abrumador. No hay una sola manera, nunca. Digamos que esto es como trabajar con las variables de la cámara. Tú dices, necesito más luz, pues subo el ISO o abro el diafragma o pongo una velocidad más baja. Al final puedes llegar a ese punto, pero va a haber una repercusión estética. Claro, y bueno, normalmente uno tenía en su stock de película, tenías un película ISO 100, a lo mejor ISO 400 y no tenías mucho más. No podías recurrir a ISOs 1600 o ISOs 6400 como ahora con la mano en la cintura veo a la gente chambeando en sus digitales, ¿no? Claro. Acá tenías ISO 100 o ISO 400, ISO 200, a lo mejor te animabas a forzar un poco la película, pero no podías tomar demasiados riesgos. En blanco y negro podías extender un poco más el rango. Entonces el asunto luego pasaba por invertirse con muchísima luz y en aprender a usar la cámara de las maneras más eficientes para poder exprimirle a la película con tan baja sensibilidad todo lo que necesitabas, ¿no? Súper. ¿Puedo dar una pausa rápida? Adriana y Edgar tienen una pregunta. Todo suyo el micrófono. Wow, Carlos, estamos alucinando porque está bien, digo, nunca habíamos visto esto y está bien chido. A mí ya casi me truena la cabeza de tantas matemáticas y la... No, bueno, está lleno de números, pero luego hay caminos y atajos, ¿no?
Bien, una pregunta. Por ejemplo, cuando mueves la cámara, ¿no? Pareciera que hay más distancia en la parte de arriba de la cámara y en la parte de abajo menos distancia. Entonces, queda, no sé, ¿no queda un poquito más sobreexpuesta la parte de abajo de la foto? Sí, podía ocurrir. Los movimientos que estoy demostrando ahorita son muy rudos. Estoy exagerándolos para que pasen bien por el zoom, ¿no? No solían ser movimientos tan brutales de 10 grados o 12 grados, aunque la cámara lo podía hacer y en situaciones extremas lo podía hacer. Sí había una pérdida de luz de pronto. Sí la podía ver. Y Pero entonces eso tenía que ver con que iluminaras con más luz en el primer plano y la luz, y entonces sí podías meterte en un berenjenal, por supuesto, ¿no? Cuando le exigías a la cámara extremos, te obligaba a trabajar de forma extrema en la luz, en la iluminación, en la composición, o sea, sí. Los movimientos normalmente eran sutiles de 2, 3 grados en cuanto a giros y planos, ¿no? Pero a veces no tanto. Y cuando, ya ves, esto se aleja tanto, y además de cambiar la perspectiva, sí hay una pérdida de luz en la parte de arriba, claro. que normalmente es como la parte de la abajo de la bayoneta imagen. que usabas con el exposímetro la podías mover en todas las partes, ¿no? Sí, y además, porque la bayoneta está midiendo como si la expectativa de la bayoneta o de cualquier exposímetro es medir un valor de gris medio, el 18% gris. Entonces, básicamente lo que hacías era, con una tarjeta gris, la ponías en el set y medías la tarjeta gris en el primer plano. Y luego ponías la tarjeta gris en la parte de atrás del set y medías allá. Y entonces eso sí te podía dar una medición precisa de la caída de luz entre el primero y el último plano. Y entonces decías, pues sacan otra luz que le vamos a echar un degradado de adelante para atrás. Una de mis grandes desilusiones fue cuando algún alumno que tuve me dice, bueno, pero ese degradado ya se lo puedo yo poner mejor en Photoshop, ¿no, maestro? El principio del fin de las ganas de dar clases. Muchas Oye, gracias, Carlos. Ricardo Guzmán también tiene la mano levantada. Todo tuyo el micrófono, Ricardo. Tengo una pregunta. ¿Conoces un trabajo de Hiroshi Sugimoto? ¿No? Creo que sí. Es el compadre que tomaba fotos en el cine y en el mar. Simón, en el cine. Maravilloso. Sí. El del cine me ha generado preguntas. Yo estudié, bueno, en mi escuela me obligaron, en la escuela donde estudié después del posgrado, digamos, me obligaron a aprender a usar esa cámara. Y luego me generó muchas preguntas que nunca resolví en la escuela sobre si ya sabes que la película, en el caso del proyecto este de Sugimoto, que la película dura 2 horas, ¿no? Y ya sabes que tienes un ISO tal. O sea, tienes la velocidad de obturación, digamos, el ISO. ¿Cómo calculas el resto, cabrón? Para que salga bien. Mira, el punto de partida no era un valor de exposición, era un valor de exposición, no en apertura y velocidad, sino un exposure value, un valor lumínico. Y entonces, yo me he hecho esa misma pregunta. ¿Qué es lo que estaba fotografiando Sugimoto? Estaba fotografiando el cine. Ajá. ¿No? Quería fotografiar las bancas, el cuerpo del cine, y la pantalla salía blanca, 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 ¿no? Sí. O sea, la pantalla era la fuente de luz para fotografiar el salón del cine. Sí. Entonces, en mi mente, ¿qué es lo que estoy fotografiando? Pues el conjunto de las bancas, unas más claras, las que están más cerca de la película, las otras más oscuras, las que están más al fondo del cine. Pero el valor de exposición, Sugimoto lo tenía que poner en un punto intermedio de la sala. No, espérame. Perdón que te interrumpa, es que el valor de exposición son 2 horas y media. Sí, ese es el tiempo de la exposición. El tiempo, ese es el tiempo. Ándale, ya ahora sí síguele, sí. Ese es el tiempo de la exposición. Bueno, pues él lo que tenía que hacer era escoger una apertura tal que para una exposición de 2 horas y media
diera la exposición que él necesitaba. Muy bien. Por poner un ejemplo básico, él con la película corriendo mide una... Estoy inventando. Sí, sí, sí. Digamos que para fotografiar la banca de en medio, no las de adelante, no las de atrás, para fotografiar las bancas de en medio, mide el exposímetro y le dice, así lo habría hecho yo, no sé cómo lo hizo él, pero yo lo habría hecho así. Ahorita Mido la- la banca de en medio y entonces me va a decir F4 o F2, Ajá, F2, 15 segundos, o ajá. 10 segundos F2. Y entonces no hay tos. Son 2 segundos en F2. Ajá. ¿Cuántos dijimos? Dijimos 4 segundos en F2. En F2, sí. Entonces me voy a F4, son 2 pasos, Ajá. y entonces en vez de 4 segundos son el doble, 8, 8 y 16 así. segundos. Entonces me Nice. voy otros 2 pasos a F8. Y entonces me voy otros 2 pasos a 16 segundos, 32 segundos y a 1 minuto, ya en F8. Y luego me voy a F16, otros 2 pasos, y entonces el minuto ahora se vuelven 2 minutos, 4 minutos. Y luego me voy a F, 32. lo que sea, y entonces voy aumentando el tiempo. Y yo lo que quiero es que dure 2 horas. Entonces, yo me voy por la puerta de atrás, ¿no? Yo lo estoy sí. yendo desde el camino al revés. Sí. Con una fórmula matemática, a partir de las 2 horas llegas a encontrar la apertura Exacto. que querías. Pero yo empíricamente lo estoy resolviendo, digamos así, sobre la mesa, ¿no? Entonces llego al extremo de fotografía, del F64 y ya mis 4 minutos ya se volvieron 2 horas. Dos horas, sí, en algún momento se O sea, vuelve. escojo la apertura que me permita una exposición de 2 horas. Claro, sí, sí. Para que, y bueno, él tendría que tener su proceso porque lo hizo muchas veces y él seguramente encontró un camino más. O más, no. O pues no, porque ese encontró su güey. camino y ya después no importaba, ¿no? Sí. Muchas Oye, Carlos, gracias. también, Me Carlos, acabas de resolver un pedo que he tenido como 20 años con Sugimoto. Pero te comparto con cómo calculas la exposición de la luna, o más bien del cielo estrellado, Ujú. ¿no? Pues bueno, pones el ISO más rápido de tu cámara y mides. Sí. Y entonces, con el ISO más rápido de tu cámara, haces una medición y entonces ya tienes un valor de exposición para el ISO 3200. Pero tú no tienes ISO 3200, tienes ISO 100. Entonces, el 3200 son ¿cuántos pasos fuera de ISO 100? 3200 es a 1600, Cinco. a 800, a Cinco. 400, a 200, 100. Son 5 pasos. Entonces, la exposición que tú calculaste para el ISO 3200 la tienes que crecer 5 pasos. O sea, si te dio 1 segundo en F8, pues tienes que exponer 2 segundos, 4 segundos, 8 segundos, 16 segundos, 30 segundos. Alrededor de medio minuto para ese F8 que calculaste con 3200. Carlos, también tenías que considerar la reciprocidad de la película, ¿no? De acuerdo a los tiempos más largos. La reciprocidad la tenías que tomar en cuenta cuando la exposición se pasaba más allá de un par de minutos o de 1 minuto. Depende. Cada película tenía su tabla de reciprocidad y aunque también contaba con las exposiciones muy cortas, a veces con flashes muy rápidos y tenías que pensar en la reciprocidad. Nunca me enfrenté a un caso donde realmente contara por la exposición de un flash. Nunca tuve flashes tan rápidos. Pero con las exposiciones largas, indudablemente, cuando pasabas de un minuto, ya tenías que pensar en cuánta pérdida de sensibilidad tenía la película y los fabricantes te entregaban folletos completos con toda la información de la película y entonces aparecía el factor de reciprocidad y era una gráfica logarítmica similar a la que nos da el doctor Gatell todas las tardes, donde veías cómo caía la curva de sensibilidad de la película. Y entonces ibas creando una compensación, básicamente dándole más exposición a la película para compensar la pérdida en la reciprocidad. Oigan, les invito a todos los que están escribiendo sus preguntas a que las hagan en vivo, a que levanten la manita y
y le hagan la pregunta directa a Carlos. Creo que son preguntas interesantes, pero valdría la pena que lo hicieran todos. Son muchas matemáticas, parece, Carlos. Todo esto lo fuiste aprendiendo en el camino, tomaste un taller. ¿Qué pasó? No, lo aprendí en el camino, lo aprendí gracias al libro que les platiqué la semana pasada. Ese libro tiene todas las fórmulas explicadas con palitos. Y es eso. Digo, me confieso, como estudié ingeniería electrónica, pues soy inclinado técnicamente hacia las matemáticas, ¿no? No tengo un problema con las matemáticas, entonces me pareció fascinante el ejercicio. Normalmente llegas a un punto donde las cosas que haces ya las dominas y entonces ya no tienes como que ser tan metódico y sistemático con la matemática. Sí tienes que saberlo porque en algún momento te equivocas, en algún momento cometes un error y no sabes qué pasó, por qué regresaron tus fotos oscuras, ¿no? Del laboratorio. Necesitas siempre mantener, aunque sea, a ver si estoy compensando más o menos suficiente. Entonces, si ya te entró la duda de si no estás compensando para la distancia del fuelle, porque llega un punto en que dices, bueno, ya estoy sobre 270 milímetros en el fuelle, pues ya estoy perdiendo medio paso, 2/3 de paso, ya te familiarizas. Sí, ciertamente, se van repitiendo las Y siempre además tomabas una exposición, una prueba con la Polaroid, ¿no? Siempre tomabas una foto de prueba con instantánea, que no tenía nada de instantáneo porque la tomabas y había que esperarse 1 minuto y medio para que se revelara. Y eso ya te daba una guía muy clara de por dónde andabas, ¿no? Bien, ahí ya hubo respuesta para Carlos Austin. Nora Lozano quiere hacerte una pregunta. Adelante, Nora. Dímelo. Comentaba, mi duda es, ¿ya tomabas la fotografía y después qué pasaba? ¿Nada más sacabas como el negativo y lo pasabas como al cuarto oscuro o se tenía que hacer algún proceso previo antes de poder pasar al cuarto oscuro y revelar la foto? No, déjame platicarte. La película es esta. ¿Alcanzas? No. Ahora mismo te pongo en Esta es una hoja revelada. Les voy a mostrar. La película la cargabas en este montante. Voy a velar una hoja. Aquí está la película montada. Esta es la hoja de película. Esta hoja la montabas en el cuarto oscuro, cargabas todos los montantes y yo tenía 8 o 10 de estos, tengo 8 o 10 de estos, y cada uno puede tener 2 hojas de película. En el cuarto oscuro sacabas de una caja de estas 10 hojas, sacabas una y en la oscuridad lo metías aquí. ¿Cómo hacías para no equivocarte y lo metías al revés? Porque este lado no es sensible a la luz. Este lado es el sensible a la luz. Es una convención, las películas de formato grande tienen muescas. Cada tipo de película tiene distintas muescas. Esta tiene muesca chiquita, muesca grande y muesca chiquita. ¿Dónde paso el dedo? Sí. Esas son un indicativo de que esto es película Fuji de transparencias ASA 100. Es Provia 100. Y esa en el cuarto oscuro la metías hasta el fondo, cerrabas y cerrabas. Perdón, creo que se trabó tu video, y Carlos. ¿Todo el mundo está viendo eso? Al cerrarla, dejabas por fuera la parte blanca, de manera que esta parte blanca te indicaba que hay de este lado tienes película virgen. De este lado, que está puesto al revés, tienes película expuesta o no tienes película. En todo caso, aquí no puedes tomar fotos. Esta parte negra te dice aquí no puedes tomar fotos. Esta parte blanca te dice sí, aquí sí puedes tomar fotos. Aquí hay película virgen. ¿Cómo era el asunto de tomar la foto? Esta parte es muy divertida. Ya trabajaste en cámara tu media hora o lo que tuvieras que hacer para tenerla
foto lista para tomarla. ¿De acuerdo? Sí. Parte del asunto tiene que ver con revisar la imagen con una tela negra. ¿Se alcanza a ver la sensación de estar en la tela? Sí. Con esa tela negra te asomas y veías mucho más nítido la imagen en la pantalla. Ahí la estabas viendo de cabeza, pero ya como aislándote de la luz exterior, y entonces puedes ver mejor tu imagen. Después ya, en esta oscuridad, puedes hacer el enfoque fino. Ya que estoy satisfecho del manejo de la previsión de la imagen, mucho de ese manejo se hace con el lente completamente abierto. Pero yo ya hice mi matemática y decidí que mi lente tiene que irse. Tengo que cerrar la apertura a mi apertura de trabajo. ¿De acuerdo? Luego tengo que cerrar, aquí está abierto, pero normalmente trabajas con el lente abierto, me refiero al obturador abierto y la apertura abierta. A ver si se alcanza a ver ahí. ¿Alcanzan a ver dentro del lente? No. Creo que... Mírala un poquito más. A ver. Ahí está cerrado. No, está Ahí está abierto. Ahí está abierto. Entonces, yo ya encuadré mi foto. Entonces, ya estoy satisfecho, ya sé los números, ya está. Entonces, dejo el trapo negro, que es muy caluroso, y entonces ya voy a tomar foto, dito Dios, bendito Dios. Entonces, lo primero es apertura de trabajo. ¡Pum! Lo siguiente es cerrar el obturador. Lo siguiente es velocidad de sincronía o la velocidad de obturación. Lo siguiente es cargar el obturador. Lo siguiente es meter la película. Antes de descubrirla, revisar todo de nuevo, asegurarme que esto está cerrado, porque si está abierto el obturador y descubro la película, la voy a velar. Entonces, está cerrado el obturador, cargado el obturador, la apertura de trabajo. Entonces, ahora sí, me animo y saco. Ahí está la película expuesta. Digamos, la película está disponible para ser expuesta adentro de la cámara. Y el momento de la foto, finalmente, es, a ver si se ve. Está abierto el obturador. Déjate ¡Ah, ya vieron! ¡La velé! ¡Error! La velé. Demonio, entre la demostración la velé. Entonces, te avientas este respaldo, te pasan otro tu asistente y vuelves a empezar. Revisas la apertura de trabajo. Finalmente, cierras. Ahora sí está cerrado. Metes, descubres y obturas. Y ya que obturaste, le das la vuelta a esto y lo metes al revés, de manera que la película que expusiste ya está con el lado negro para que no se te vaya a suceder que lo expongas dos veces. Una de las cosas bien padres con esta cámara es que cuando no tenías suficiente luz, podías exponer varias veces. O sea, en vez de tomar una foto con mucha luz, tomabas 4 con la cuarta parte de la luz. Podías acumular las exposiciones para mejorar la luz disponible. Eso era una cosa mágica, ¿no? Pero también matemáticas, ¿no? Necesitabas si lo que querías era forzarlo varios pasos, tenías que calcular cuántos disparos significaban los pasos que tú querías. Porque está muy fácil brincar un paso. Un disparo es una exposición. Si das 2 disparos, ya le expusiste el doble. Es un paso. Pero si le das 10 disparos, ¿cuántos pasos son? Pues bueno, es el doble y medio. O el doble y en medio. O algo así. Necesitas como tener la dimensión de cuánta luz le estás metiendo a la película. Claro. Y bueno, después de toda la matemática y el encuadre y la observación, normalmente tomabas 1 o 2 fotos. Normalmente se tenían que tomar 2 iguales. Y luego el proceso era separar
aquí estaban 2 veces la misma y en cada montante tenía 2 veces la misma. Se separaban las que eran la misma en un grupo, y entonces tenía 2 grupos iguales. El primer grupo se revelaba y según se haya revelado el primer grupo, puedo tomar decisiones para forzar o subrevelar el segundo grupo. Porque yo trabajaba casi todo con transparencias, donde no hay la posibilidad en un cuarto oscuro controlarlo, y lo trabajaba cuando no había Photoshop. Entonces, hacías como el proceso por lotes para protegerte. Porque además, si dabas a procesar toda la película a la vez y ocurría un desastre en el laboratorio, pues era un desastre. Sí, era un desastre, ¿no? Se arruinaban horas o días de trabajo cuando se procesaba. Si estabas haciendo fotos de arquitectura en algún parte lejano, en algún edificio de difícil acceso, lo que fuera, no querías que todos tus huevos fueran en la misma canasta. Entonces separas los lotes de película para procesar en batch separados, ¿no? Qué maravilla. Oye, Octavio Olivares tiene una pregunta. Reactivo tu audio, Octavio, y adelante. Hola, buenas noches. Buenas, ¿cómo estás? Chidísimo. Pues tengo un par de preguntas. La primera es si lograste con esta cámara hacer el efecto de que ahora llamamos tilt shift o de maqueta, que ya ahora lo hace cualquier iPhone, ¿no? Pero si lo habías logrado con esta deformación de fuelle. No, claro, por supuesto. O sea, todo el tiempo, o sea, el tilt and shift es esto. Exacto. Este movimiento, ¿se ve? Sí. Déjame tirar la cámara. Este es el tilt. Exacto. Y es un tilt, digamos, frontal. También hay un tilt lateral. Y esto es un shift. Esto es un shift vertical. Y además tenías un shift lateral. O sea, el tilt and shift es el pan nuestro de cada día con esta cámara. Todo el tiempo estabas trabajando porque ya que tienes, digamos, el plano y todo, y necesitas reencuadrar, ni madres que muevo la cámara, nada más desplazo uno de los montantes, ya sea el del lente o el del respaldo, para encuadrar, para corregir el encuadre. Pero ya no muevo la cámara porque no quiero romper ya la geometría, ya quiero romper todo el cálculo. Y la cámara luego la usé muchísimo en arquitectura, que en arquitectura el nombre del juego es, el respaldo tiene que estar vertical, digamos, plano, y el lente desplaza hacia arriba para un edificio alto, o en una mirada hacia abajo, desplaza hacia abajo, ¿no? Wow. Y el desplazamiento también puede ser en el respaldo, hacia arriba o hacia abajo. Esta cámara pues daba movimientos muy extremos. Sin embargo, en arquitectura, esto por ejemplo, también podías controlar cuando estás fotografiando botes de champú, que son rectos, y no quieres que se deformen, pues también haces una corrección de perspectiva para que el bote de champú no se deforme, porque si lo volteas a ver desde arriba, pues el bote de champú se vuelve una espina, ¿no? Tiene un escorzo que no siempre lo favorece. Entonces, con estas posibilidades controlabas también la perspectiva de los productos que estás fotografiando en una mesa. La más obvia es la arquitectura, pero luego en arquitectura había una cosa muy extraña. El 210 milímetros, este lente, es un lente normal. En arquitectura necesitas grandes angulares. Y entonces, para un gran angular como el plano, como el foco, para enfocar un lente más corto, todo está en la distancia entre montantes. Llega un punto en que el fuelle ni siquiera cabría. Entonces existe otra cosa como un fuelle de bolsa. 22 hours. Este fuelle de bolsa te permite que los montantes se acerquen mucho más. No lo voy a terminar de montar completo,
Pero este además ya no iría con este lente, este iría con este otro lente que es un gran angular. ¿Qué milimetraje tiene? Este es un 90 milímetros. 90. Okay. Es equivalente a un 28 por ahí milímetros de 35 milímetros. Increíble. Más o menos. Tavo, tenías otra pregunta. Nos vamos a tomar, yo creo que unos minutitos más. Y si te había tocado, Carlos, trabajar con estos fuelles que se adaptan a la reflex. Sí, alguna vez, yo nunca tuve uno, pero alguna vez tuve necesidad de hacer alguna cosa de fotografía muy cercana, de macrofotografía, y con un fuelle de reflex, pues tienes todo el macro que necesitas, ¿no? Tienes posibilidades de macro inmensas. También hay algunos fuelles de reflex, pero los hacían más para Hasselblad, que te permitía tener estos movimientos de tilt and shift en el cuerpo de la cámara, pero tenían un factor de conversión. Tu lente, si era un 50 milímetros, al usarlo con ese lente, con ese accesorio de Hasselblad, se volvía un 70. Entonces tenías que tener como angulares más agresivos para compensar la pérdida de usarlos con un fuelle externo en una cámara externa, pensando en arquitectura, ¿no? Para el macro, pues usabas el lente que fuera con un fuelle de estos para 35 milímetros. Yo eventualmente lo que terminé comprándome para mi equipo de 35 milímetros fueron tubos de extensión, que uso muy de vez en cuando en realidad. Super. Pues, felicidades, Master Ozzy, que tienes el máster de los tilt shift, ¿no? Y bueno, la maldición con la que cargo es que después de acostumbrarme a usar esta cámara, cuando la verdad es que el mercado ya no te paga trabajar con esta cámara, pues luego tuve que comprarme lentes de tilt and shift de todos los rangos para mi equipo Canon, ¿no? Entonces, el colmo. Fue terrible, me tuve que comprar, bueno, usaba el 24, luego compré el 45, el 90, luego sacaron un 17 y lo compré, y luego ya no lo he actualizado y los malditos de Canon sacaron ahora un 135 que me urge. Luis Rodrigo Garza quiere hacerte una pregunta. Reinicio tu audio, Luis Rodrigo. Dímelo. Ya que estás aquí, a lo mejor es una pregunta que pude haber hecho por mail, pero necesito hacerla. Yo tengo dos cámaras de gran formato. Una 970 y una Nova, una Horseman 970 y una Nova 45, que me la tuve que comprar cuando la vi, y estaba funcional, perfecta, una Nova 45, la única cámara diseñada y construida en México, la marca, pues, yo tengo una de esas, pero tengo un problema con las dos. Me gustan mucho, tengo muchas placas ahí pendientes, tengo por ahí un proyectito importante, pero las dos tienen el fuelle con varias fugas de luz porque son muy antiguas. La Nova es de 1952, 53, y la Horseman es, pues bueno, mucho más nueva, pero no sé en dónde reparan los fuelles y necesito repararlo porque lo que he estado haciendo es que tengo que improvisar con una bolsa para macetas, muy opaca, muy negra. Le pongo pinzas y así es como tengo que tomar la foto y es muy incómodo tomar así. No, claro, pues está todo el tiempo arriesgándote. Sí. ¿Sabes dónde reparan eso? En México. Seguramente hay donde y no conozco. Nunca he tenido una perforación, nunca he tenido un fuelle perforado, entonces nunca he tenido que arreglarlo. Pero estoy seguro que debe haber alguien, un viejito en la Ciudad de México que lo haga. Tiene que haber. Pero yo más bien buscaría parcharlo de la manera más fácil posible. Me refiero en los fuelles probablemente sean de cuero o probablemente sean de algún tejido, de algún material. Yo buscaría el parche del material con un pegamento, buscando información sobre pegamentos. Yo buscaría hacerles los parches, ¿no? O sea, si no consigo el reparador, porque es lo que va a hacer el reparador, básicamente lo va a parchar. Entonces, mi idea sería probar parcharlo por dentro. Justo pensé en parcharlo, pero el material es tan viejo
que intentar hacer cualquier cosita al momento de extenderlo va a ser un desastre y se va a volver a romper. Yo creo que casi Claro. necesito un nuevo. Más Pero bien, yo creo que la pregunta va a ser dónde conseguir un fuelle de repuesto. Sí. Entonces, ¿quién hará fuelles de repuesto, no? Sí. Buena pregunta, pero la verdad es que no tengo la respuesta. Okay. Soy muy curioso, entonces ahora voy a buscar quién podría tener fuelles o fabricar. En internet, ahora que estaba buscando, me encontré un tutorial, no, y los eché porque no estaba en mi rango de atención. Sí había un tutorial sobre hacer tus fuelles. ¡Órale! En la búsqueda de Belows, puse una búsqueda de Belows para buscar distintos modelos de fuelles, y en la búsqueda de Belows por ahí aparece cómo hacer tu fuelle. Entonces, a lo mejor tomando partes del fuelle que ya tienes y aprendiendo a hacerlo, es nada más un asunto de aprender a doblar un cuero y untarlo de alguna mengambrea que le dé rigidez, no lo sé. Ya. Pero sí vi hoy, pasé por ahí un tutorial de cómo fabricar Belows. Las últimas 4 preguntas. Paco Navarro es la primera de las 4. Carlos, una pregunta rapidísima. De pura casualidad, ¿la diapositiva que mostraste no es la de Club de Golf de las Lomas? Sí, es la loma. Ese tuve la fortuna de fotografiar el campo cuando estaba nuevo. Con Diego Aceves. ¿Perdón? Con Diego Aceves. Con Diego. Yo trabajaba con él Sí. cuando hiciste esas fotos. ¡No me digas! De hecho, ahí te va. Yo hice unas fotos con una D20 o D40 que obviamente no dieron el ancho, pero ni de chiste, en comparación de una 4x5. No hay nada que ver. Nada. Porque hay un asunto que tiene que ver no es la profundidad de campo, tiene que ver con la profundidad de la imagen. Claro. Y la profundidad de la imagen tiene que ver con el formato. Mientras más grande se proyecte una imagen, me refiero a la imagen de un lente, mientras más grande sea la proyección, los planos se proyectan como con mejor separación. Entonces, cuando es un paisaje, por eso los paisajes en formato grande se ven majestuosos. Claro. Porque mientras más grande el formato, más separación de los planos hay en la reproducción de la foto. Los ves, parece que te metes a las fotos. No sé bien cómo explicarlo, pero tiene que ver con la profundidad de la imagen. Y la profundidad de la imagen en los formatos que estamos acostumbrados a usar ahorita, que en el celular es ridícula y en el 35 milímetros es realmente limitada, pues bueno, no alcanzas como a tener como este volumen en el paisaje. Y déjenme decirles una cosa más, 4x5 pulgadas es el bebé de las cámaras de formato grande. Normalmente había formato grande de 4x5 pulgadas, pero el siguiente era 5x7 pulgadas y el siguiente era 8x10 pulgadas. Y encima de esos había ya no tan populares y ya no tan disponibles, pero había cámaras de 11x14 y me parece Polaroid patrocinaba una cámara que nunca se vendieron las cámaras, pero Polaroid mandó construir algunas y las rentaba, podías apuntarte para rentarlas y te las mandaban con todo el operador y el kit de películas de 20 por 24 pulgadas. Wow. Y eran, por ejemplo, las usaban retratistas y hay retratos bien padres de Madonna. Es cuestión como de hacer la búsqueda, pero hay retratos fantásticos de Polaroid hechos con esa cámara 20 por 24. Creo que todavía hay un fotógrafo que trabaja, es un fotógrafo que de hecho está en silla de ruedas y trae una de esas. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Sí, algo había oído. Sí, sé que siguen operativas muchas. Como el tiempo nos apremia, le doy la palabra rapidísima a Juan Pablo que te quiere hacer una pregunta. Ya, adelante, mi estimado Juan Pablo. Yo quiero hacer una pregunta rapidísima. ¿Qué tanto es el límite de la ampliación que te permite hacer un negativo de 4x5? Pues la verdad es que el límite está en... El límite depende de muchas cosas.
el límite depende de la calidad que tú esperes, pero también depende de la imagen suyo. Déjame platicarte una anécdota. Reproduciendo el trabajo de Luis Rodrigo Medina, un artista maravilloso, él pintaba en lienzos muy grandes, líneas muy delgadas y muy finas. Entonces, por más que yo llegué muy orgulloso con mi cámara de placas de 4x5, sus cuadros tan grandes y sus líneas tan finas terminaron retando la resolución de mi cámara. Entonces, aún en la placa no se podía ver bien el dibujo de su cuadro, o no se veía satisfacción por la dimensión contra la dimensión, ¿no? La dimensión del cuadro que podía medir 1,20 por 1,80 y las líneas que medían un par de milímetros de ancho, muy finitas, muy delgadas. Entonces, eso retó la resolución de mi formato y entonces ya reproducir eso hubiera sido imposible. Hubiéramos necesitado fotografiarlo con formatos más grandes, de 5x7 o de 8x10, para poder discernir las líneas tan delgadas. Entonces, ¿cuánto podrías ampliar? Bueno, en un libro de 4x5, de un paisaje de 4x5 para un libro, puedes hacer un libro no sé, de 24 pulgadas. Puede ser un libro muy grande, el tamaño de una mesa. O sea, sí puedes hacer impresiones muy grandes, muy, muy grandes, pero siempre limitadas por la resolución de lo que hay en la imagen. O sea, aún esta cámara tiene sus problemas de limitación en la resolución, pero ese caso de lo de Luis Rodrigo Medina es un caso extremo, ¿no? Normalmente con esa cámara garantizabas condiciones de reproducción óptimas, ¿no? Qué maravilla. May, te regalamos el micrófono. Te lo regalo a Gil. Estamos los dos juntos. Y Jennifer. Tres juntos, 3 por un boleto, muy bien. La duda, Carlos, es ¿cómo afecta la difracción al gran formato? Es decir, dado que puede llegar a estos diafragmas tan cerrados como F64 o 90 y pico que decías, ¿son usables o también los evitan? ¿O cómo funciona? Mira, como en todo hay calidades de lentes, ¿no? Los lentes más finos, digamos que aplica lo mismo. El espacio óptimo de trabajo del lente está como en la mitad de su rango de apertura, ¿no? Entonces, en un lente que cierra hasta F64, pues su punto óptimo de trabajo está como en F22, es como su mejor momento. Pero cuando tenías que cerrarlo hasta F64, lo cerrabas. Y sí dependías de que los lentes fueran de muy buen vidrio, de muy buena calidad, porque también fabricaban lentes más chafas que sí tenían problemas de reproducción de color, tenían problemas de difracción, y entonces enfocaban el color en distintos planos. De pronto veías un pequeño arco iris en el borde de los objetos, era porque simplemente no podían reproducir el color todo en el mismo plano. Entonces sí, la calidad tiene que estar ahí, porque si no, el formato no garantiza. Entonces sí, había que gastarle a la cámara, pero había que gastarle mucho, mucho más al lente. Por último, Carlos Austin, una pregunta más. Tocayo, muy buenas noches y buenas noches a todos ustedes y gracias por añadirme a este grupo tan interesante. Un placer. Yo estoy en Estados Unidos y pues desgraciadamente extraño mucho México. Pero la pregunta, Tocayo, es todo el trabajo que hacías con el 4x5, ¿lo revelabas los negativos tú mismo o los mandabas a un laboratorio? Nunca jamás. Nunca jamás. No, la verdad es que no. Para empezar, yo casi nunca fotografié con negativos. El 98% de mi trabajo se hacía en transparencias de color, y entonces era el proceso E6. Y entonces hacerlo era muy difícil hacerlo consistentemente bien. Entonces realmente no, pero la verdad es que personalmente es una decisión muy consciente. Nunca me consideré un gran laboratorista, ¿no? A mí lo que me gusta es tomar fotos siempre. Entonces no administrar, no jugar al laboratorio. Me gustaba mejor tomar más fotos.
y que el laboratorio se hiciera cargo, y la emoción de ir a recoger el material ya revelado era siempre intoxicante. Pero hay gente que toma sus fotos y después de disfrutar tomando fotos va y disfruta revelándolo, y es un placer muy válido. No es el mío, pero sí es como una línea de trabajo que puede ser muy satisfactoria, por supuesto. ¿Y qué laboratorio usabas? Yo usaba, mira, había uno en la Minerva, que originalmente se llamaba Aura, luego se llamó Spectro, pero luego ellos procesaban más formato medio y 35 milímetros. Las placas las procesaba en Navarro. Ellos trajeron un E6 de muy buena certificación, y ahí procesé mucho tiempo. Y cuando el proceso se fue muriendo, empecé a procesar en México. Ya no fueron muchos, pero sí tuve que ir a procesar al Laboratorio Mexicano de Imágenes en México para el E6. Pero normalmente lo procesaba en Navarro, que era quien tenía un proceso E6 muy confiable. Muchas gracias por compartir tus experiencias con tu... Bueno, en realidad es una embarrada un poco inconexa de conceptos sobre la cámara. La verdad es que el tema da para armar todo un taller y No, está muy bien. Un aprendizaje completo, pero sí es como para sembrar el gusanito de la curiosidad, ¿no? Ahí también hay una búsqueda de la historia de la fotografía tal cual en Wikipedia, desde el principio de las cámaras hasta el final. Les comparto la pantalla un segundo. ¿Tenemos un segundo? Sí, señor. Les comparto la búsqueda que hice. Esta no. Esta de acá. Esta History of the Camera. Arranca desde el concepto de cámara oscura, pinhole, photographic camera, early fixed images, hace un diagrama y revisa, digamos, una historia general de la cámara oscura hasta el punto donde ya se podía capturar la imagen, que no era automáticamente lo mismo, hasta las primeras cámaras digitales, que también es una curiosidad verlas, esta Nikon D1 y esta Minolta, etcétera. Por ahí, este texto me pareció muy simpático como para darse un chapuzón a la historia de cómo fueron evolucionando las cámaras, cómo pasaron de los cuerpos de madera a los cuerpos de fuelle, etcétera, etcétera. No quería dejar de recomendárselo. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos extras, por este tiempo que te has tomado con nosotros para platicarnos. Yo podría seguirme un par de horas, tú no te preocupes. Yo lo sé y quisiéramos, pero le pondremos límites, sin embargo, a esto, porque si no, no paramos. Te lo agradezco de todo corazón. Ha sido una plática sumamente interesante que también nos abre nuevas perspectivas a todos para comprender que la fotografía tiene una historia detrás y aparte unas virtudes, y que todos los cuerpos son prácticamente únicos, ¿no? Que todos son un lenguaje diferentes. De nuevo, mi agradecimiento por tus conocimientos y por tu generosidad y por este tiempo que nos dedicaste. Y la siguiente semana es también una presentación muy especial. Voy a hablar de este libro, Tendiendo Redes, de Alejandro Rivas Sánchez. Es un libro que considero uno de los más potentes y más bellos en términos de fotografía documental que he visto en los últimos años en México. Voy a presentar el libro, voy a platicar de él, voy a hablar un poco de las fotografías y vamos a tener como invitado a Alejandro para platicar sobre este proyecto maravilloso. Denle una vuelta por las redes, Tendiendo Redes, de Alejandro Rivas Sánchez. Y nada, vamos a estar súper contentos de tener a un hombre que está haciendo proyectos maravillosos. Entonces, los invito a que se conecten la siguiente semana también. Esta noche nos pasamos 20 minutos, pero creo que valieron absolutamente la pena. Por lo pronto, muchas gracias a todos por su presencia, por su participación. Gracias de nuevo, Carlos, y buenas noches a todos. Nos vemos la siguiente semana. Buenas noches, gracias.